Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Muy buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos acá a Economía 4D en una semana cargada de novedades políticas, bueno, de todo. Buenas noches, Gustavo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Agustín? Bien, aclaremos, acá nos estaban dando señales de la apertura del programa, por eso sí, lo hicimos, esto porque es lo hicimos en simultáneo. Porque es una superproducción. Claro, vienen cualquier cantidad de grupos musicales. Sí. Ese era el mensaje, pero bueno, eso es para relajar después de los temas que vamos a abordar el día de hoy. Y Agustín Datelis nos vas a hablar de desempleo. Vamos a hablar de desempleo, vamos a hablar de deuda. Ayer ocurrieron cosas, salieron datos del INDEC. Ahora te los voy a mostrar y te voy a contar qué es lo que está pasando con el empleo en Argentina y con la deuda. Esta deuda que crece, que acá te venimos contando, te venimos advirtiendo. Hoy te voy a contar algo que pasó ayer, que enciende alguna preocupación. Ahora te cuento. Muy bien, ustedes saben, Economía 4D, la cuarta D es la dimensión social. Y hablando de la dimensión social, la semana pasada el tema que nos ocupó fue el tema del PAMI, fue el tema de los jubilados, el tema de los medicamentos, el plan remediar. Y esta semana el tema que nos ocupa es el de los discapacitados. Este tema de la evolución de la discapacidad y cómo el gobierno se tomó de un decreto del año 97. Yo les voy a comentar a ustedes cómo es todo el plexo normativo, cómo fue evolucionando a nivel de nuestro país y a nivel mundial este concepto de la discapacidad que aparentemente el gobierno se rectificó. Y la pregunta que me hago, ¿es hasta octubre? ¿Es por convicción? ¿O es por conveniencia política? Esto en instantes. Bueno, ahora vamos a ir a un pequeño auspicio y te vamos a contar, en un ratito vamos a arrancar con los invitados. Hoy tenemos una mesa de debate de diferentes espacios políticos, del oficialismo, de la oposición. Tenemos invitados referentes de Capital, tenemos otros invitados vinculados a la temática esta que vos acabás de comenzar. Y otro tema, y aparte del tema de la discapacidad, que nos va a acompañar un referente, ¿no?, que tiene discapacidad visual, él nos va a explicar, y también él se maneja a nivel universitario comprometido con todos los temas de discapacidad. Pero esta confrontación que tiene el gobierno o el presidente de la Nación con los abogados laboralistas, donde en distintas instancias comunicacionales va atacando a uno. Ahora directamente enfrentó al doctor Héctor Recalde. Por eso va a venir un referente de la Cámara de Abogados Laboralistas en defensa del doctor Héctor Recalde o en repudio de esta generalización que se hace con respecto a abogados laboralistas, discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora antes de contarte lo de economía, qué movida la semana política, Tuvimos de todo, armado, desarmado, rumores, idas, vueltas, finalmente donde está puesto el foco de atención por lo que representa a nivel nacional, en términos de volumen electoral, de población, etcétera, la provincia de Buenos Aires terminó definiéndose esta situación, digamos, rara, ¿no? Donde termina yendo este frente ciudadano por afuera del Partido Justicialista, el Partido Justicialista donde se van, se lo dejan, le dejan la llave, le dicen acá tenés todo, queda Florencio Randazzo, se suma en un momento ahí Mario Ishi, apareció ahí a último momento, encontró la oportunidad, dijo bueno, vamos a meternos ahí a ver qué pasa, o sea que ahí se va a dar esa interna dentro de lo que es el Partido Justicialista. Bueno, Sergio Massa que sigue avanzando con su Frente Renovador, bueno, ahora cambió el nombre, ¿no? Un País. Y el gobierno que no define candidato. En la provincia de Buenos Aires se hablaba de Esteban Bullrich, pero, digamos, pareciera a priori que va muy fragmentada la cosa, ¿no? Va fragmentada, sí, pero dice Buenos Aires, el caso de Cambiemos, siempre trabajan con una marca paraguas que la representa María Eugenia Vidal. Bajo el ala de María Eugenia Vidal y bajo el ala de Mauricio Macri empiezan a lanzarse algunos nombres, Facundo Manes, la número 2 de María Eugenia Vidal, pero todo esto lo vamos a saber en el transcurso de las próximas semanas. Pero si te parece, vamos a una tanda, ¿no? Dale, ya te cuento qué pasa con la economía, dale, vamos. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas.
Acá encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Atilra, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. Atilra, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Bueno, acá estamos con la semana económica. ¿Qué pasó esta semana? Hay novedades todo el tiempo. Lo más reciente es que ayer el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas, dio a conocer los datos de empleo, de desempleo, de subocupación, y sorprendió, digamos, y preocupó a muchos. Digo, sorprendió quizá dentro del gobierno. Nosotros, a ver, en el programa te venimos contando lo que está pasando con la inversión, la famosa lluvia de inversiones que no llega. Lo que está pasando con la tasa de interés, alta y que cada vez es más alta, porque el Banco Central, para renovar su stock de LEVAC, estas letras que emite el Banco Central con el objetivo de sacar pesos y tentar al público, trata constantemente de hacerlo atractivo y para esto necesita subir la tasa de interés. Cuando la economía sube la tasa de interés y hace tan atractiva la especulación financiera, esto le juega en contra a la inversión productiva. Entonces las inversiones que tanto se prometieron no aparecen. Por otro lado, te venimos mostrando acá series de consumo. La Cámara Argentina de la Mediana Empresa, el INDEC sobre supermercados, sobre centros comerciales. El consumo sigue cayendo. 17 meses consecutivos marca ya de caídas. Por otro lado, te mostramos la producción industrial. 15 meses consecutivos, según el INDEC, también de caídas. Te mostramos la producción industrial en las pymes, la pequeña y la mediana empresa. La pequeña y la mediana empresa genera alrededor del 70% del empleo en Argentina. Vienen también teniendo 14, 15 meses de variaciones negativas consecutivas anuales, ¿no? Todo este escenario que nosotros te venimos contando, cómo crece la deuda, a veces por una cuestión de restricción de tiempo no llegamos a explicar todos los vínculos, pero todo esto afecta negativamente al empleo. Todo esto, y lo que preocupa al final del camino, es que si sigue la dinámica económica tal como está planteada, te empezás a quedar sin laburo. Vos que estás del otro lado, digamos, que es lo que vino ocurriendo este último tiempo y veníamos advirtiendo. Y esto ratifican los indicadores que saca el INDEC ayer. Te muestro acá rápidamente la evolución de dos indicadores. La tasa de desempleo, esto es, personas que buscan trabajo activamente y no lo encuentran, y la tasa de lo que se denomina subempleo, subocupación, ¿sí? Que es gente que tiene trabajo, pero por pocas horas, que no le alcanza la guita y que cuando la encuesta le pregunta, declara que está buscando otro trabajo para complementar o para cambiarse a otro que le permita vivir dignamente. Los desempleados, que son la línea roja que está acá arriba, perdón, la línea azul que está acá abajo, venían teniendo estas tasas. 9,3% de desempleo, segundo trimestre del año 2016, 8,5%. El último trimestre del año pasado, 7,6%. Algunos lo tomaron como una buena noticia. Y la sorpresa, sobre todo dentro del gobierno, es que en este primer trimestre salta a 9,2%. Peligrosamente se acerca la tasa de desempleo a los 2 dígitos. Bien, primera cuestión que vale aclarar, porque es una cuestión técnica, que hay un tema de estacionalidad. El primer trimestre del año suele tener un desempleo más alto que el resto. Por eso, para comparar realmente si está subiendo o qué es lo que está pasando, habría que compararlo con el primer trimestre del año 2016. Pero el primer trimestre del año 2016 no hay datos, porque fue justo esa etapa donde el INDEC estuvo en ese apagón estadístico que se tomó para introducir metodologías nuevas y empezar a medir a su forma. Forma que hizo, por ejemplo, que en esta medición introduzcan a monotributistas, ¿sí? Lo cual hace que quizá no se vea reflejada la situación de empleados que salen de una relación formal de empleo y terminan yendo a algo muy flexibilizado, como es el tema del monotributo, y que, sin embargo, siguen estando contabilizados para las estadísticas. Pero 9,2%. El subempleo, esta gente que en las encuestas declara que quisiera tener otro empleo para complementar porque no llega, está en un 9,9%, cerquita ya de las 2 cifras.
Ahora, fíjense lo siguiente. Este 9,2% de desocupados, porque hablamos de porcentaje, los economistas, no, 9,2 sobre la población activa. Bueno, pongámosle rostro. ¿Cuántas personas son que están hoy desocupadas en Argentina? Repito, desocupadas buscan activamente empleo y no lo encuentran. 1.700.000 personas están en esa situación hoy en Argentina. 1.700.000 personas, argentinos, buscan empleo y no lo encuentran, porque la economía está en recesión, por lo que te conté al principio, porque cae el consumo, cae la producción, cae la industria, abren las importaciones, entonces los industriales cierran y dicen me dedico a importar, y en vez de tener 20 empleados trabajando, tengo 2 atendiendo el teléfono y cargando las órdenes e importo y traigo de otro lado. Bueno, todo eso tiene un impacto directo, el empleo. 1.700.000. Ahora, cuando vos contabilizás desempleados y subempleados, esto que te digo que están buscando otra cosa, en total tenés 3,5 millones de argentinos hoy tienen problemas de empleo. O lo buscan y no lo encuentran, o tienen uno que no les alcanza para vivir y necesitan más. 3,5 millones de argentinos. Por último, ¿qué es lo que pasa en el conurbano? En el conurbano bonaerense. El Instituto de Estadísticas calcula este estudio en 31 conglomerados y lo desglosa. Vamos a ver qué pasa en el conurbano. La situación en el conurbano, como es de prever, es mucho peor. La tasa de desempleo en el conurbano llega al 11,8%. Estos son 639.000 personas. En el conurbano bonaerense no encuentran empleo. Y cuando uno mira qué pasó en el primer trimestre, te encontrás con que 130.000 personas son nuevos desocupados. O sea, entre lo que vos tenías registrado en cantidad de gente en el último trimestre del año pasado y lo que registraste en este primer trimestre de este año, 130.000 personas son nuevos desocupados. Cayeron a la situación de buscar empleo y no encontrarlo. Esto da cuenta de una situación muy grave que viene ocurriendo en Argentina en materia económica, con todo lo que te explicaba cuando arrancamos. Por última, una muy cortita, y ya le doy pase a Gustavo, que está con nuestro primer invitado de la noche. Vamos a hablar de todo, quédense ahí, muy interesante. Vamos a hablar bastante también de la ciudad de Buenos Aires, pero de todo un poco. Ahora te contamos quién es. Ayer el gobierno colocó deuda, no es ninguna novedad, todos los días, a un ritmo desenfrenado salen a colocar deuda. Ahora, la novedad es que ayer le costó conseguir el dinero que buscaban cuando salieron a colocar deuda. Quisieron colocar 75.000 millones de pesos en un bono a 3 años con una tasa muy alta, casi 26%, 26,75%, muy alta. Quisieron salir a buscar eso y no lograron completarlo. Entonces, ¿qué hicieron? Tuvieron que recurrir al Banco Nación y el Banco Nación les colocó 17.745 millones de pesos en colocación directa. O sea, llamaron y le dijeron, mirá, necesitamos 75.000, no llegamos. La gente, aún con esta tasa del 26%, los inversores no colocan en bonos argentinos a 3 años de plazo. Bueno, el Banco Nación le tiró un salvavidas y le dijo, tomá, yo te pongo la diferencia para que no tengas que decir que no la conseguiste. Y además colocaron letras en dólares, bonos en dólares. 500 millones a 224 días de plazo. Otros 500 millones a 364 días de plazo. Y querían colocar otros 500 millones a 532 días de plazo, el plazo más largo. ¿Qué pasó ahí? Lograron colocar 428. Le quedaron 72 sin colocar. ¿Por qué? Aún con esa tasa, cuando estirás un poquitito los plazos, los inversores te dicen, no confiamos en Argentina, ni siquiera en esta inversión especulativa. Imagínate la lluvia de inversiones productivas que tanto estuvieron prometiendo. La consecuencia de todo eso sigue impactando sobre el empleo y esto preocupa y mucho. Te doy el pase, Gustavo, y contanos ya con quién estás ahí, dale. Muchas gracias, Agustín. Y bueno, pasamos del ámbito del escenario económico al escenario político. Y bueno, estamos en la recta final para, bueno, las PASO y en la recta final para las elecciones. Gustavo Vera nos acompaña y bueno, abren un nuevo frente. ¿Por qué no nos comentás las características y quiénes lo integran? Sí, dentro de las 7 alianzas que se presentaron, la más llamativa es Unidad Porteña, que conforman 19 partidos, Partido Justicialista, el Partido para la Victoria, Nuevo Encuentro, el Partido por el Bien Común, el Partido Seamos Libres, bueno, un montón de organizaciones
que básicamente formaban parte del conglomerado del peronismo, Frente para la Victoria y Centro Izquierda, que han decidido, en base a una serie de puntos programáticos en común, enfatizar lo que nos une frente a este ajuste brutal que acaba de describir Agustín, ¿no? Donde estamos con una bomba de tiempo en el esquema financiero y estamos sin perspectivas desde el punto de vista de la ocupación. En la Ciudad de Buenos Aires este panorama, ¿cómo se traduce? Es interesante porque la Ciudad de Buenos Aires es un caso muy particular. Vos tenés 3 millones de habitantes y tenés un presupuesto de 178.000 millones de pesos. O sea, tomá Matanza, que tiene más territorio y casi la misma población, y se administra solamente con 6.000 millones. 6.000 contra... 6.000 contra 178.000. ¿Está? Bien, para que comparemos. En la Ciudad de Buenos Aires creció la pobreza del 13 al 18% en el último cuatrimestre del 2016. Datos oficiales. Creció la desocupación del 8 al 9%. Datos oficiales. Tenés 26.000 personas en situación de calle. ¿Cuál es el presupuesto solamente para atender problemas sociales? 8.200 millones de pesos. O sea, tiene un presupuesto para atender la pobreza superior a todo el presupuesto de Matanza de todos los rubros y de Merlo juntos, para que te des una idea de la dimensión. Es decir, y a pesar de esto toman deuda. O sea, el macrismo desde que está en el gobierno, ya hace 10 años, se ha endeudado en 4.000 millones de dólares. No ha creado empleo genuino. Lo único que plantean de empleo es ese polo que armaron tecnológico en Barracas, donde las empresas se fueron a radicar para no pagar impuestos, pero sin ninguna obligatoriedad de contraprestación de tomar empleo, ¿sí? Por lo tanto, no han creado empleo, no hay acceso a la vivienda. De hecho, la clase media que trabaja y los trabajadores en general no acceden a un crédito hipotecario, salvo que tengan una gran cantidad de dinero ahorrado y un salario que está por arriba de 30.000, que es solamente el 20% de la población económicamente activa. Y tenemos grandes problemas, por ejemplo, en el área de salud. Vos tenés hospitales que ciertamente del lado de afuera cada vez son más lindos, los van refaccionando, pero del lado de adentro tenés superexplotación de las enfermeras que están debajo de la línea de pobreza, que son el corazón de los hospitales, y una falta alarmante de terapistas y anestesistas. O sea, vos para operarte en una operación de mediana complejidad tenés que hacer turnos de 400, 500 números y esperar meses y meses. ¿Por qué? Porque los terapistas y anestesistas se van al mercado privado donde ganan 4 o 5 veces más y el gobierno no quiere jerarquizar concretamente a terapistas y anestesistas como han hecho otros países del mundo. Tema escuelas. El sudeste de la capital tenés faltantes de escuelas. A muchos chicos los están trasladando en micro, concretamente a otros barrios desarraigados de su propio hogar, de su propio barrio, porque no construyen escuelas. Urbanización de las villas, estamos todavía en veremos. Se hacen urbanizaciones parciales, muy pequeñas, no se avanza en una urbanización integral. Por lo tanto, vos acá tenés un gobierno con acá no tenés excusa. O sea, vos imaginate Larreta gobernando La Matanza con 6.000 millones. Se hubiera endeudado como Macri se endeudó en el país. O sea, cuando a Macri lo sacás de la burbuja de enorme presupuesto que hay en la ciudad y lo ponés a gobernar un país, te endeudan 97.000 millones de dólares anuales casi. ¿Se entiende? O sea, es totalmente... O sea, no se veía quién era el verdadero Macri hasta que no se puso a administrar un presupuesto más o menos como el de las demás provincias. Y otra cosa, un detalle. O sea, la administración de recursos escasos. Exactamente. Cuando tienen que administrar, por ejemplo, con estos 178.000 millones, ¿cuánto le ofrecieron a los docentes? 20%. Menos que Matanza, menos que San Luis, a la administración pública. Es decir que acá tenemos un caso de crueldad oligárquica muy clara, donde nadan en dinero, ¿sí? Solamente para... Es más, vos tenés problemas de alquiler, el alquiler está subiendo por las nubes, no lo regulan. Se oponen a cualquier ley regulatoria y tenés 350.000 viviendas ociosas, de las cuales solamente 10.000 o 20.000 son de gente que tiene 1 o 2 departamentos. La mayoría son pools inmobiliarios que se armaron a partir del juego y a partir de un montón de operaciones de lavado de dinero. Discúlpame, Gustavo, vos lo tipificaste crueldad oligárquica. Exactamente, crueldad oligárquica y aparte incapacidad supina no solamente para detener la pobreza y la indigencia con tantos recursos, fomentar las pymes, por ejemplo, te cerraron más de 6.000 comercios en la Ciudad de Buenos Aires con este presupuesto. Y si hablamos de la inseguridad, bueno, peor todavía. Acaban de designar un jefe de policía en el marco del secretismo, sin llamar a audiencia pública, que a las pocas semanas fue preso, embargado y procesado, por tocar.
Y el anterior responsable de la Policía Unificada era Calviño, que lo sacaron por la ventana secretamente porque tenía 3 causas penales abiertas. O sea, tenés problemas de inseguridad gravísimos en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, en cualquier encuesta, el 50% de las preocupaciones de los porteños es la inseguridad. ¿Por qué? Porque tenés cuevas de narcomenudeo, nosotros hemos denunciado más de 200 que acreditó... Más o menos despacito. O sea, tenés cuevas de narcomenudeo. A ver, contanos un ejemplo puntual. Vos que pateás, vamos a utilizar el lenguaje, la calle. ¿Qué son esas cuevas? Cuevas son lugares, digamos, que han sido usurpados, que no es que han sido usurpados por gente necesitada que necesita vivienda, usurpados por gente que está de alguna manera arreglada con la comisaría y que ahí hacen acopio, a partir del cual se hace todo un circuito de narcomenudeo. Tenés en Valvanera. ¿Por qué narcomenudeo? Narcomenudeo porque de ahí reparten en distintas esquinas en pequeñas cantidades, porque si los llegan a detener, obviamente argumentan que es tenencia para consumo personal. Por ejemplo, vos viste que hay una cantidad, y ojo, con esto no quiero plantear ningún estigma, hay una cantidad enorme de travestis en Constitución, pero vayan a observar, la mayoría no está ejerciendo actividad sexual. La mayoría está haciendo actividades de narcomenudeo. ¿Y la razón cuál es? Por la cual se convence a personas travestis, digamos, a que participen en esa actividad. De que no hay policía femenina. A la noche no te puede revisar. Esa es la razón. Lo sabe todo el mundo. Por eso en Constitución, en 11 y en Liniers, tenés un montón de situaciones de narcomenudeo. Y el gobierno de la ciudad no toma nota de eso. Sabe perfectamente. Nosotros le hemos denunciado 1.200 prostíbulos. Y a pesar de que sacamos una ley para cerrar los prostíbulos, todavía tenemos identificados 600. Tenés más de 3.000 talleres clandestinos, 2 de los cuales se incendiaron y de los cuales murieron 8 personas. De las 8, 6 niños, el de Páez y el de Luis Viale. Y esta situación sigue existiendo y el gobierno fomenta los talleres clandestinos. Fíjense, por ejemplo, quiénes son los proveedores textiles del gobierno de la ciudad. Increíble. Vos tenés empresas que tienen 2 empleados y han recibido millones y millones de pesos para confeccionar guardapolvos, delantales, cosas que necesitan hospitales o escuelas, insumos que necesita el Estado, uniforme de policía, etcétera. Son todas empresas que no tienen empleados. Por lo tanto, terciarizan con talleres clandestinos. Y la semana pasada, un dato nuevo, se incorpora una empresa china y gana como proveedor, gana entre comillas, como proveedora del gobierno de la ciudad. O sea, el gobierno de la ciudad no quiere que las cooperativas textiles, fábricas recuperadas, cooperativas que han surgido, digamos, de compañeros que han salido de la esclavitud y se han reagrupado, no quiere que estas cooperativas sean proveedoras textiles, pero contrata proveedoras trucha, ¿se entiende? Que terciarizan con el trabajo esclavo. ¿Sí? Por lo tanto, no combate el narcotráfico, no combate el trabajo esclavo, no combate la trata. Hace 2 meses que no tenemos jefe de policía. Nadie, el ministro Campos está denunciado por nosotros por enriquecimiento ilícito, porque tiene una cantidad de empresas que no puede justificar a partir de su cargo, pues, sus cargos en la función pública. Y aclaro que el ministro Campos ya fue denunciado por coimero en el año 2004 por quien hoy es la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, en la época que estaba en la coalición cívica. Se lo acusó de coimero cuando estaba en lo que hoy sería la Agencia Gubernamental de Control. Te llevo algo, digo, no sé si a vos te gusta hablar de esto, pero es así, digo, a mí no sé si la gente que está del otro lado lo sabe, pero es importante, porque esta semana hubo un debate, o la semana pasada, muy fuerte, porque se aumentaron la dieta a los diputados, está en esta situación de corrupción que nombrás y muchas otras. Digamos, tu caso particular, habías hecho una promesa de campaña que después sé que cumpliste, y llevas adelante una donación de parte de tu sueldo donde ya donaste más de 1 millón de pesos. Brevemente, contanos, exactamente. Lo que nosotros planteamos en la campaña y estamos cumpliendo que los legisladores tienen que vivir con un salario de un director de escuela. No le estamos diciendo que vivan en la indigencia. Hoy un director de escuela que tiene máxima antigüedad está cobrando 35.000 pesos. No es un salario malo. Es el privilegiado 20% de la población económicamente activa que está arriba de los 30.000. Yo les propuse que nos bajáramos el salario al salario de un director de escuela y lo fuéramos ajustando según la paritaria docente. Lo propusiste a toda la legislatura. Sí, y esto se trató el 14 de diciembre de 2014, perdimos 47-4. En esto no hay grieta. Por goleada. Por goleada. Bueno, pero nosotros obviamente devolvemos todo lo que no nos corresponde a organizaciones de la sociedad civil, no a nuestra organización. A esa es la condición, pues si no, no tendría gracia. A otro, por ejemplo, este mes le di 45.000 pesos a la Orquesta Infantil de la Villa 2124 y a la Asociación Civil del Padre Pepe, que también trabajan con comedores, merenderos, en la Villa 2124 con el Padre Toto de Bedia. ¿Vos qué estás llevando a la práctica esto? Digo, pero lo que te quiero aclarar es que viviendo con el salario de un director de escuela, además,
somos de 15 bloques, el quinto bloque que más proyectos de ley presentó, con un solo legislador. Y el primer bloque que más pedido de informe presentó. O sea que no mermó en nada nuestra productividad, viviendo como vive un director de escuela, un director de hospital, porque nos parece que si somos servidores públicos, no podemos estar ganando 4 o 5 veces más que el público. Eso es un disparate. Y es el principio de la corruptela. Te empezás a acostumbrar a vivir con un salario que no tiene que ver con la realidad del mercado y después no te querés ir más. Después se agarran todo y se aferran a los cargos, claramente. Gustavo, te quiero hacer una pregunta. Vos sabés que lo dicen. Me cuesta decírtelo, pero te lo voy a decir. Algunos argumentan que vos capitalizás tu buena relación o tu intensa relación con el Papa Francisco del punto de vista político. ¿Cuál es tu comentario, tu respuesta? Para Francisco la política es la forma más alta de caridad. Y nosotros con el padre Jorge Bergoglio venimos trabajando en causas comunes hace mucho tiempo. Por ejemplo, ahora en noviembre estamos preparando un congreso de mujeres y fiscalas de todo el mundo sobre trata y crimen organizado en el Vaticano. En febrero hicimos otro sobre tráfico de órganos. En el medio suspendimos todo para no hacer ninguna actividad que pueda ser asociada a esta campaña electoral. Por eso hicimos una en febrero y otra en noviembre, y no como normalmente hacemos coloquio a mediados de año. A ver, nos hicimos amigos luchando por causas comunes que ahora se han internacionalizado. Adiós, gracias. Y ahora podemos de alguna manera plantear a muchos países del mundo que los delitos de la nueva forma de esclavitud sean considerados delitos de lesa humanidad, entre otras peleas que estamos dando. Por ejemplo, el coloquio sobre tráfico de órganos que hicimos en febrero, participaron 83 países. Es la primera vez en la historia de la humanidad que se juntan 83 países para hablar de un tema tabú, tráfico de órganos. Ninguna clase dominante quiere hablar del tráfico de órganos. Por ejemplo, acá en la Argentina lo primero que te dice es no hay tráfico de órganos. Pero, por ejemplo, acá hubo un juez en la capital federal que hizo un allanamiento simultáneo hace poco en morgues y hospitales y no coincidía la cantidad de muertos registrados en el hospital con la cantidad de cadáveres que había. Y a ese juez lo quisieron echar en el Consejo de la Magistratura y le inventaron un montón de causas porque en la capital, no en el Chaco, en la capital estaba descubriendo que faltaban partes de cuerpos y cuerpos enteros. Entonces, bueno, hay temas, digamos, que por suerte con Francisco se pueden instalar y naturalmente nuestra relación de amistad viene de una época de adversidad. Nosotros hicimos amigos de Francisco cuando a Francisco lo acusaban de ser cómplice de la dictadura y de las peores calamidades. O sea, cuando no es que daba voto, te daba popularidad. Tenemos que ir cerrando. Sí, antes de cerrar, Gustavo, contanos, al principio nos decías este frente que armaron en la ciudad de Buenos Aires. Dentro de esto, ¿están presentando una alternativa? Exactamente, este frente hasta ahora, digamos, aparecen 3 alternativas, de las cuales 2 están sólidas y una está en discusión. La que está en discusión es la negociación que está haciendo la Cámpora, Nuevo Encuentro, con sectores del Partido Justicialista, Víctor Santamaría, Olmos, la Corriente Nacional de la Militancia, Alberto Fernández, que están tratando de consensuar una lista común. Esa es una lista. Otra lista, la que encabeza Guillermo Moreno para diputado y nosotros vamos a legisladores. ¿Vos vas como primer legislador? Vamos con Guillermo Moreno, tenemos en común 3 cuestiones. Primero, coincidimos con la encíclica Laudato Si como la agenda del presente y el futuro, ¿sí? Y aparte una actualización e internacionalización de muchas de las cosas que planteaba el proyecto nacional. En segundo lugar, coincidimos que Guillermo es un funcionario que entró como salió de la función pública. Sí. Sigue viviendo en la misma casa, no está imputado en ningún... Lo acusan de cualquier cosa, menos de robar. Menos de robar. Ni a él ni a su entorno. Y mirá que le habrán buscado. Y le buscaron todo, le buscaron todo. Y tercero, lo que tenemos en común, Guillermo Moreno y la Alameda, y bien común, es honestidad y coraje para jugar partida brava. Él contra los formadores de precios, controlando comercio exterior, y nosotros peleando contra la mafia. Naturalmente, somos gente de carácter, porque para meterte a pelear contra esas cuevas, contra esos mafiosos, tenés que tener carácter. Si no, miralo a Brown, y mirá dónde están los precios, y miren cuando van al supermercado, y se acuerdan cada vez, lo ven con más cariño a Guillermo Moreno, y empiezan a entender por qué él se enojaba con muchos formadores de precios que hoy tienen más de 26 productos, 150% por encima del valor real respecto al mercado central. Sí. ¿Y el tercer espacio te quedó? Ahí. El tercer espacio es el de Itaí Hackman y Jonathan Tea, ¿sí? Lo que sería Marea Popular, Seamos Libres, que también es un espacio que yo creo que esos 2 espacios están consolidados. Queda el interrogante de si el primer espacio va a ser 1 o van a ser 2. Pero ya está acordado el reglamento, el programa. Bien. El reglamento es bastante democrático, tiene un piso del 3% real para que entren las minorías, por lo tanto, yo creo que... Y hoy está segundo en todas las encuestas.
Hoy Unidad Porteña está segundo, está aventajando por bastante diferencia a Lustó. Sí. Gustavo, muchísimas gracias. Gracias por haber estado acá. Ahí lo tuvieron, Gustavo Vera, y escucharon esto que yo quería que lo cuente en primera persona porque es interesante. Más de 1 millón de pesos certificado por escribano público donó de su sueldo a organizaciones de bien común en un momento donde tanto se habla de aumento de dietas, corrupción. Me parece un dato a prestarle atención. Bueno, vamos a una pequeña pausa y vamos a escucharte a vos que tenés algo para contarnos. Dale. Atilra, trabajadores lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. Atilra, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Hubo 2 temas en la semana que generaron mucho ruido, muchas respuestas y contrarrespuestas. Uno el referido al tema de discapacidad y otro el ataque a los abogados laboralistas, y entre ellos con nombre y apellido atacaron al doctor Héctor Recalde. Por eso ya en el próximo bloque nos vamos a explayar sobre el tema. A ver, se dejó sin efecto la quita de los subsidios, la quita. A ver si podemos ver estas imágenes, porque este es un tema muy importante. Acá la tenemos, ¿sí? Es Kiara Uribe, de 9 años. El padre, ustedes pueden ver ahí la discapacidad. El padre tuvo que colocar la foto en los medios para decirle que perdió su asignación. Y perdió su asignación porque el papá tiene trabajo en blanco. A ver si pasamos este chico, Marcelo Soba, le falta un brazo y le falta una pierna, ¿sí? Esto ocurre de los 11 años y sin embargo también perdió la asignación. Si podemos pasar. ¿Saben por qué? Porque tenía un Fiat Uno. Fíjense, tuvo que salir con esta foto. Es algo indignante, es algo que realmente que nos golpea nuevamente abajo para que tengan que decir, yo no estoy mintiendo, yo no estoy truchando, yo no estoy inventando cosas. Y no mostramos la parte de abajo por una cuestión de pudor, porque en ropa interior mostró que le faltaba el brazo y la pierna. A ver si podemos ver la otra. Yamila Martínez, bueno, en el caso de Yanina Martínez, discúlpeme, ganadora de los Juegos Paralímpicos, 100 metros. ¿Por qué? Porque tenía un sponsor que lo perdió, había perdido la asignación. Todos ellos públicamente tuvieron que mostrar la patología, la discapacidad que tenían. Y pasamos a una más, ¿sí? Porque estoy dando los datos con nombre y apellidos. Carlos Bock, ¿sí? Acá lo tenemos, discapacitado, en silla de ruedas. Como recibió una herencia, ¿sí? Tiene un Corsa año 2015. Otro discapacitado que perdió esta asignación. Bueno, y ahora empezamos, si podemos ir mostrando las placas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Yo les mencioné personas con nombre y apellido. Tenemos las placas, si la podemos ver, con nombre y apellido. Pero en definitiva estas personas con nombre y apellido representaron 83.000 personas en lo que transcurrió del año. ¿Y qué fue lo que se dio en este escenario? Acá lo tenemos. Se perdieron 5.713 pensiones a aquellas mujeres que tienen más de 7 hijos, pero en definitiva vamos a hablar del tema de discapacidad. 19.215 por invalidez y se habían interrumpido 52.491. Y lo peor de todo, ¿sí? Más allá que el acumulado fue de 83.133, si podemos ver la próxima placa, ¿cómo fue el procedimiento que emplearon? Primero, no se hizo ninguna estadística, ningún muestreo. Segundo, no se les notificó a quienes perdieron el beneficio. Ahora se notificó en los medios que lo van a recuperar. Lo dijo Carolina Stanley. Tercero, declaraciones desafortunadas. El número 2 de Carolina Stanley, Guillermo Badino, ¿qué fue lo que dijo? ¿Se acuerdan que habló de los chicos síndrome de Down? Pero después le agregó, para rematar, habló de la grieta. Habló de la grieta y dijo que el macrismo multiplicó por 10 la cantidad de asignaciones por discapacidad. Y ahora vamos a hablar un poquito del tema.
Bueno, se utilizó la grieta y por último el desconocimiento de las normas nacionales e internacionales. Para dar datos, a ver si podemos pasar la próxima. Señores, utilizaron un decreto del año 97, de hace 20 años, que hacía referencia a este tipo de asignación. Esta asignación era por invalidez. En 20 años, conceptualmente, el tema de discapacidad fue evolucionando en Argentina y en el mundo. En el año 2006, nuestro invitado nos va a decir una declaración a nivel internacional que se hizo sobre discapacidad. ¿Qué quiere decir? Si hay muchos discapacitados es porque en el mundo se estuvo evaluando este tema de la discapacidad. Está regulado por la ley 22.431, pero con un sinnúmero de decretos que pareciera que desde el gobierno se desconocen. A ver si lo podemos pasar, todos los decretos que están vinculados. ¿Sí? Decretos, por ejemplo, el 1208 a pacientes que tienen esclerosis múltiple. Es una discapacidad, señores. El 931 en el año 2009, aquí tienen aquellos que tienen trastornos de infancia, niñez y adolescencia. En la disposición 930, aquellas que tienen trastornos psicóticos, trastornos en el estado de ánimo, los que tienen lupus, los que tienen artrosis. Entonces vemos, si podemos pasar a la siguiente, no le voy a seguir porque el plexo normativo es impresionante. Mencionaron un decreto del año 97 que no se aplicó y pretendieron aplicarlo. Y de alguna manera vimos un cerco mediático que solamente hablaba única y exclusivamente de ese decreto y no de todo este plexo normativo. Esto es economía de la salud, esto es economía 4D, esto es la dimensión social de la economía. Todos estos beneficios que presumieron que economizaban con los discapacitados no superaba a los 26 millones de dólares. A ver si podemos ver este último dato, porque también me dolió mucho del lado del periodismo. Si podemos pasar la última placa, a ver si la tenemos, que hace referencia, en España hay centros de monitoreo permanente de la discapacidad. Ahí tenemos el Observador Estatal de la Discapacidad de España. ¿Saben lo que dicen? Que el 7% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Y el 7% del 7% tienen atención específica y permanente. ¿Por qué? Porque algunos periodistas empezaron a decir cómo pueden ser tantos discapacitados que tenemos en nuestro país. En definitiva, cerramos con la imagen de Chiara. Sí, realmente me parece algo, primero falta de convicción. Segundo, actuaron de manera reactiva, porque de alguna manera uno le plantea la duda, ¿será que ahora se retractaron esperando hasta el mes de octubre? Porque lo que tendrían que decir, este monto de 4.500 pesos que le asignamos a todos estos chicos, a todos estos señores que tienen distintos tipos de discapacidad, tendría que actualizarse. Y en el mundo evolucionó el concepto de discapacidad. Pero vos, Agustín, estás con importantes invitados. Así es, estoy acá retomando todo esto que vos acabas de contar y todo lo que te venimos contando, explicando que está ocurriendo en Argentina. Mientras algunos medios de comunicación te hablan de Diego Latorre, si salió con una mina o no, acá te contamos qué es lo que está pasando en Argentina. Estamos con dos invitados que son Gustavo Goyochea. Iba a decir Goicochea, ese es el arquero de la selección. Goyochea, coordinador de la Comisión de Discapacidad de la Universidad Nacional de General Sarmiento, ¿correcto? Y con Matías Cremonte, abogado laboralista, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. Ambos fueron foco de agresiones, podemos llamarle, o de este tipo de cuestiones, desde el gobierno, esto que contaba Gustavo, y el tema de laboralista. Arrancamos con vos, Gustavo Goyochea. Contanos un poco acerca de esto que ocurrió esta semana, el recorte de pensiones. Bueno, la verdad que digamos, es un cercenamiento, un derecho adquirido, digamos, desconociendo esto como hablaba Gustavo, ¿no? Legislación que nuestro país tiene rango constitucional, digamos. En el año 2006 se aprueba en Naciones Unidas la Convención Internacional sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad. Nuestro país adhiere y firma su protocolo facultativo y lo convierte en ley en el año 2008. Esta ley que señalaba Gustavo, la 26.371. Y después, en el año 2014, le da rango constitucional. Digo, a partir de la modificación constitucional del año 94, en el artículo 75, inciso 22, prevé que los tratados de derechos humanos. Te quiero interrumpir porque justo hay un tema relacionado con lo tuyo y con lo que dijo Agustín Datelis. Este observatorio de España menciona la mujer, la discapacidad y el desempleo.
O sea, 3 aspectos, el desempleo y la discapacidad y la relación que tiene. Después que se celebró en el 2006, España muestra la evolución que hubo en materia normativa, o sea, mayor cobertura en materia de discapacidad y el rol que justo Agustín que habló de desempleo hoy, y el rol que tiene el desempleo también en la discapacidad. Y me olvidé contar algo. Por ley, el gobierno tiene la obligación de dar el 4% de la planta estable en el Estado a discapacitados y no lo hace, no cumple con esa ley. No, se viene cumpliendo desde hace varios años, se intentó, hubo varios decretos, hubo un decreto normativo del año 2010, pero nunca se llegó. El Congreso tuvo en su momento el 6% de empleados con discapacidad en su planta permanente. Y después hubo otros intentos, hubo un control por parte de la Jefatura de Gabinete durante 2 veces por año se tenía que enviar el informe para ver qué grado, qué cantidad de personas con discapacidad tenía. La verdad es que no se logró por más que muchos organismos, impulsamos el tema de la incorporación de la persona con discapacidad para tener un sueldo digno, digamos, ¿no? Digamos, poder trabajar y poder potenciar la capacidad que tenemos, pero bueno, no se pudo dar y bueno, ahora menos todavía. ¿Y a qué le adjudicás vos? ¿Qué te parece por qué el gobierno arranca con un ajuste sobre un sector, digamos, sobre una cuestión tan sensible como las pensiones sobre discapacidad? ¿Qué te parece que pasa ahí? Qué sé yo, a mí me da la sensación, bueno, es parte del ajuste, parte de lo que se viene dando a nivel, digamos, lo que planteaban hoy con respecto a la cuestión económica, y digo, los ajustes se dan, digamos, en todo sentido. A ver, me parece que pedirle una cuestión de sensibilidad a un gobierno que está, digamos, atacando a sectores vulnerables de este estilo, como personas con discapacidad, a la cuestión de la medicación a los jubilados, digamos. Me parece que buscarle la lógica esa, el sentido común, y la verdad que yo no lo encuentro desde mi punto de vista, digo, no me lo puedo poner a pensar, digamos. Vos que coordinás esta comisión de discapacidad, en algún momento esta semana se puso en duda desde algunos sectores la cantidad de personas que reciben esta pensión, si eran muchos, si podía haber algunos truchos. ¿Te parece sorpresiva la cantidad? No, a mí no me parece sorpresiva la cantidad. A mí me parece que, digo, como se señalaba, digo, el derecho fue creciendo, el derecho es progresivo. Digamos, en el año 2003 teníamos 180.000 pensiones. Después fueron avanzando. En el medio estaba la Convención Internacional. Se fueron restituyendo derechos, se fueron incorporando derechos a un montón y restituyendo un montón de cuestiones. A mí no me parece que sea mucha la cantidad. Digo, el año 2010 estuvo el censo, ¿no? El año 2014 se hizo un filtro de la serie C, que es la parte que habla de la cuestión de la discapacidad. Y ahí salta que queda en evidencia un 12,9% de personas con discapacidad en el país. Si uno saca de ese porcentaje un 12,9% de 40 millones de personas, digamos, no es tan loco pensar la cantidad de pensiones que puede haber. Yo mencioné un dato internacional, el caso de España, ¿no es cierto? ¿Sí? Con esta estadística. Vamos con Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. Ya emitieron un comunicado, de alguna manera solidarizándose con el doctor Héctor Recalde, porque en público, en medio de un acto protocolar vinculado con las relaciones internacionales, apareció ese comentario sobre la industria del juicio laboral. Desde ya, ante todo la solidaridad por el agravio personalizado con el doctor Recalde, que además fue presidente de nuestra asociación hace muchos años. Pero, de algún modo, esto no es un hecho aislado, ¿no? Esto tiene que ver con si se quiere, una campaña sistemática que agravia a los abogados laboralistas, a los jueces del trabajo, a los sindicatos, y en definitiva lo que estamos convencidos es que no es un problema de cada uno de estos sectores, sino que es un problema de los trabajadores. O sea, quien finalmente se perjudica con esta campaña, porque son campañas preparatorias o justificatorias de reformas laborales o de avanzadas, de hecho, es a los trabajadores. Eso es lo realmente grave, eso es lo que denunciamos y eso es lo que resistimos, ¿no? Según el doctor Recalde, de acuerdo a los fallos plenarios, hubo un empate técnico entre fallos en favor de trabajadores y fallos en favor de los empresarios. Probablemente, son estudios que uno puede hacer, pero tampoco estaría mal que haya más fallos a favor de los trabajadores que de los empresarios. Porque la justicia del trabajo lo que justamente tiene que hacer es proteger a los trabajadores que en la realidad de su relación cotidiana son el factor más débil. Digamos, y que tienen un derecho especial creado para ellos y una justicia especializada que supone, que por supuesto es imparcial, pero que supone que hay una parte que está siendo más castigada, más vulnerada día a día y que tiene que
protegerla especialmente. Esa es la razón de ser del derecho del trabajo, no es un derecho de iguales. ¿Crees vos, porque digamos, esta fue una agresión desde el presidente puntualmente a los abogados laboralistas, y hace un tiempito atrás, no mucho, un par de meses, hubo una también acusación de mafiosos a sectores sindicalistas? ¿Vos creés que esto es parte de una estrategia del gobierno para avanzar hacia una flexibilización del trabajo en Argentina? Sin ninguna duda. Recordemos el proceso previo a la reforma de la Ley de Riesgo de Trabajo entre fin de año pasado y principio de este año. Campaña sistemática, industria del juicio, abogados caranchos, cierran las empresas, lo mismo que ahora. Resultado, sancionaron una ley que, lejos de, por supuesto que no protege a los trabajadores, al contrario, no protege ni previene los accidentes y las enfermedades profesionales, que es lo que debiera hacer. Pero además el resultado es que crece la litigiosidad, porque deja tanta gente desprotegida, tantos trabajadores desprotegidos, que la única forma de resolverlos es recurrir a la justicia. Y te agrego, bien decís, ataque a los abogados laboralistas, persecución a los sindicatos o estigmatización con este empiezan a poner nombre mote de apellido de mafiosos, agravio individual. Y la justicia del trabajo. Juez que dicta una sentencia que beneficia a los trabajadores en perjuicio, entre comillas, en perjuicio del Estado, juez que es también atacado personalmente, denunciado ante el Consejo de la Magistratura con juicio político, jueces que además en su carrera han sido, digamos, intachables, que son reconocidos en ámbitos académicos y demás, y que por una sentencia, por el contenido de sus sentencias, no por... El fallo de bancarios, por ejemplo. El fallo de bancarios, el doctor Yachiver y la doctora Graciela Marino, pero también el fallo mucho más reciente de Luis Raffagelli y Diana Cañal, que resolvieron que había sido un despido discriminatorio de todos aquellos despidos del AFCA, ¿se acuerdan cuando asumió el gobierno? Bueno, ahora son perseguidos. La doctora Dora Temis, que además fue acusada de pertenecer a Justicia Legítima, que no era cierto, pero como si eso además hubiera sido una razón, porque le dio la razón a los docentes de que el gobierno debía convocar a la paritaria nacional docente. Es decir, ante una sentencia que resuelve un tema a favor de los trabajadores, también ahí hay una persecución. Es decir, es un círculo que se cierra. Abogados, jueces, justicia del trabajo, digamos, sindicatos, cuyo, repito, principal destinatario son los trabajadores. Bueno, Matías, Gustavo. Gracias a los dos por haber estado acá. Gracias. El gobierno contra discapacitados, el gobierno contra trabajadores. Así están las cosas hoy en Argentina. Vamos a una pequeña tanda y vamos a cerrar con un debate de dos exponentes jóvenes de la grieta, podemos decirle. Totalmente. Porque Frente uno para pertenece... la Victoria y Cambiemos. Y el otro la cambiemos. Dale, vamos ya y cerramos con este debate. Vamos. ATILRA, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. ATILRA, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Bueno, acá estamos, seguimos en Economía 4D y para cerrar el debate que te dijimos, tenemos a Mariano Mazzaro, que es referente del Frente para la Victoria, precandidato a diputado por el Frente para la Victoria. Estamos trabajando para eso. De cara a las elecciones, o trabajando para eso, porque la lista no está formada. Y tenemos a Yamil Santoro, estuvo acá en el programa ya varias veces, dirigente del PRO, o de Cambiemos, no sé. Y también trabajando para estar en la lista. También, los dos precandidatos, Bueno, entonces, a ambos lados de la grieta. lucir que están luchando para estar en la lista. ¿Por qué empezamos? Vamos a arrancar con Santoro, porque la verdad que desde que arrancamos el programa, vamos a decirlo, todo es crítica empezamos por hacia el economía, gobierno. Agustín. Dale, ¿cómo estás viendo la situación económica? Brotes verdes, hablan vos. Hay brotes verdes. De hecho, vos lo mencionabas al principio, que estos datos que vos hablabas de desempleo hay que analizarlos teniendo en cuenta la estacionalidad. Es cierto que Argentina tiene un problema estadístico por la intervención del INDEC, que hizo que ya hace varios años no sean fiables los datos, pero la tendencia es positiva. De hecho, creo que es algo que ya mencionamos en este programa. Con el próximo 20 de junio se va a revisar la situación de scoring de Argentina para que los fondos internacionales inviertan. Si eso se da, como todo apunta, que Argentina deje de ser un país fronterizo y pase a ser una economía emergente, va a venir muchísimo dinero a la Argentina que va a permitir dinamizar distintas obras, por supuesto, y las pymes también. Pero de especulación financiera. No, especulación financiera no, inversión real en empresas argentinas. El problema es que hoy Argentina, al ser considerado, a causa de los desmanejos del gobierno anterior, como un país fronterizo y marginal en la economía global,
lamentablemente hay un montón de fondos que tienen políticas conservadoras de inversión que no pueden poner la plata en Argentina. Y son fondos, perdón, que de hecho tienen restricciones para tomar deuda riesgosa, o sea que no van a ir a la especulación financiera. Pero vos querés, una pregunta, disculpa, esta pregunta justo quiero tomarme esa frase. ¿Hasta cuándo, desde Cambiemos, desde el PRO, van a decir a causa de lo que ocurrió con el gobierno anterior? Hay cosas que se explican por el gobierno anterior y hay otras que no. Ahora, el problema es que es sistemático, o sea, va pasando el tiempo, primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, cuarto. Pero hablemos de cosas concretas, digo, primer año, segundo año logramos ya bajar la inflación prácticamente a la mitad. Hablabas antes del tema de la deuda, 3 de cada 4 dólares que se emitieron de deuda fue para consolidación del gobierno anterior. Eso no es una cuestión de echar culpas, es un tema objetivo. Y la deuda que se está emitiendo, y hay que explicárselo a la gente, es porque antes el déficit fiscal, la plata que el Estado gastaba de más, se financiaba con la emisión de billetes, y eso generó inflación que lo pagaban los sectores más vulnerables. Este gobierno decidió bajar la inflación, porque sí, con inflación la verdad que los países no crecen, o no de manera sustentable, y se pasó a financiar provisoriamente a el déficit en parte con deuda. Pero el déficit aumenta, te diría. Bueno, ahí es donde, y perdón, y esto no lo quiero decir como una cuestión partidaria, lo digo como ciudadano argentino, creo que todas las fuerzas políticas tienen que encarar el tema con la altura que necesita para que Argentina vaya bajando el déficit. El gobierno apunta a lograr las metas de baja de déficit y todo apuntaría a que se va a lograr. Pero necesitamos solidaridad y racionalidad de todos los espacios políticos porque es un tema que si sale mal nos afecta a todos, no es solamente el gobierno. Bueno, ahí movió la pelota, arranca el partido. No, seguramente, unos indicadores, o al menos de presentación de los indicadores, en la cual no coincido para nada. Respecto del déficit, que me parece un tema central, yo haría o marcaría algo puntual, que en primera instancia, si bien nosotros tuvimos un periodo, me refiero al kirchnerismo, de déficit fiscal, era un déficit fiscal que lo que buscaba era apalancar la demanda. Entonces, tenía un sentido porque se le elevaba el nivel de empleo. Por consiguiente, hay un montón de otras variables que terminaban en un círculo positivo. En segunda instancia, el déficit fiscal o la conformación del déficit fiscal desde que el ingeniero Macri llegó al gobierno es extraño, porque vos fijate que se dispara sobre todas las cosas porque bajó la base imponible, por dos razones fundamentales. La primera es porque hay menos consumo, se tributa menos, básicamente. Y la segunda cuestión es porque se decidió autolimitar en la expansión de presión tributaria. Por consiguiente, el déficit fiscal sube porque se cobra menos impuestos en términos generales. Y a su vez, esa toma o ese crecimiento del déficit fiscal no está apalancando ninguna demanda. Primera cuestión. Segunda cuestión, es muy interesante respecto de la inversión extranjera directa, que es el tema recurrente que le gusta hablar al gobierno. La primera cosa que hay que decir es que es todo carry trade. Todo carry trade. Y tiene sentido. O sea, especulación financiera. Vamos a decirlo así. Yo tengo dinero, tengo facilidades, se han desregulado el sistema para ingresar y egresar dólares, traigo la tasa, cambio a pesos, compro LEVAC, 900.000 millones del stock de LEVAC. Estamos hablando casi el dinero circulante, es una locura. Pero déjame decir esto. Ahora bien, la tasa que eso paga es elevadísima. ¿Y quién paga esa tasa? La deuda. ¿Y quién paga la deuda? Nosotros. Y eso es insostenible en el mediano plazo, absolutamente. El ministro de Hacienda lo que dijo es, para parar la inflación, nosotros apostamos a la suba de tasa de interés. No estaría dando resultado. Y sobre todas las cosas, hay una diferenciación respecto de la inflación o del proceso inflacionario. El núcleo duro de la inflación, ¿saben dónde está? Está en el consumo de bienes populares, es decir, en los alimentos. Para los últimos deciles, es decir, para los más pobres, la inflación no son las metas o el global de la inflación que estamos viendo. Es muy superior. Por consiguiente, es una inflación clasista, que está golpeando muchísimo más a los últimos estratos. Yamil, vos hablabas del déficit fiscal y marcás la preocupación por eso. ¿Cómo piensa el gobierno bajar el déficit fiscal? Algunos dicen después de las elecciones, sobre todo si le va bien, viene un ajuste. ¿Es así? No, de hecho, creo que se viene manteniendo la misma política de no ajustar. Justamente la deuda es el reflejo del no ajuste. Hay tres formas de financiar el déficit: ajuste, emisión e inflación. El kirchnerismo optó por la inflación, nosotros no hemos optado por la inflación, optamos por... El primer año fue un 40, no quería interrumpirte. No, está bien, pero vos lo que tuviste ahí fue una serie de correcciones de precios, por ejemplo, con una inflación retenida con el tema de las tarifas artificialmente bajas. Que vamos a decirlo en concreto, era el interior subsidiando al área metropolitana y eran los pobres subsidiando a los sectores pudientes. Digo, hay una gran injusticia redistributiva en materia tiene una energética. visión diferente respecto de eso. En hogares,
en personas y en hogares, los subsidios iban a los sectores más concentrados. De hecho, el cepo, por ejemplo, otro gran problema en la Argentina previa, financiaba los consumos de la clase media alta en el exterior. Entonces teníamos una serie de desajustes. Yo no te interrumpí, te pido ahora que me dejes. Pero marcar que contra... Bueno, para cerrar, el gobierno anterior, yendo a lo que decía Mariano, estimuló el consumo a costa de la inversión, rompió la ecuación de sustentabilidad y por ende generó pan para hoy, hambre para mañana. Este gobierno está logrando y está buscando mantener los niveles de consumo, pero muy importantemente que sea sostenible en el tiempo. Por eso Argentina este año va a crecer y el año que viene, que es un año no electoral, volvemos a crecer, rompiendo con el ciclo que mantuvo el kirchnerismo en los últimos años. No coincido, que yo creo que estamos en esta inflación. Yo creo no, la data dura indica que estamos en esta inflación. Lo que percibimos es una segunda instancia postelectoral de ajuste, donde los temas tangibles tienen que ver con flexibilidad laboral. Básicamente ya hay un pequeño desembarco respecto a esto y viene en todo. Vienen por la ley de contrato de trabajo, modificaciones, vos hablabas en el punto anterior, vienen para extender la polifuncionalidad de los trabajadores, extensión horaria, vienen por la reforma del sistema previsional, lo están diciendo, la edad jubilatoria en el mundo crece, vienen por ese tipo de cuestiones. Nosotros creemos que frente a esto hay que generar correlación de fuerza. Estamos presentando, Cristina está al frente de Unidad Ciudadana, ojalá que sea la candidata y con eso poder frenar legislativamente y en la calle junto con los sindicatos. Gracias, la organización. tenemos que cerrar. ¿Vienen por todo eso, sí o no? Nada más porque no tengo tiempo. No, para nada, y por eso la gente nos va a acompañar en las elecciones para que sigamos profundizando el cambio. Bueno, gracias a todos por haber estado. Muchas gracias. Vamos a nombrar a Yamil Santoro y Mariano Mazzaro. Ahí los tienen los dos jóvenes exponentes, a ambos lados de la grieta, cada uno con una visión bien diferente. Seguramente, muy bien, si les va bien, les van a aparecer los nombres ahí en las listas y ustedes decidirán cuando tengan que elegir. Nos vemos la semana que viene. El jueves, dale, chau. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija.